lo menos a mí me da, Dios habla a nuestra vida todos los días, pero los domingos son momentos especiales, ¿verdad? Donde podemos compartir en familia y poder entonces recibir pues lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Hoy tenemos un invitado especial en esta casa, en Amante de su Presencia. Vamos a esperar a ver si un ratito para ver si alguien más se va conectando. Saludos a la señora Marta. Bendiciones. Alex. Valerie. Adriana. Bendiciones para todos. Dios le bendiga. Qué gusto, qué placer tenerlos aquí. Karina. Qué linda. Vamos a ver quién es más. Está aquí Amanda. Bendiciones. Amén, Dios les bendiga. Felipe, Maggie, muchachos, bendiciones. Bendiciones, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Estamos bien. Vamos. Iniciamos ya. Flor. Dios te bendiga, Flor. ¿Cómo estás en Venezuela? No tiene micrófono. Bien. Bueno, nos puedes escribir por el chat. Bueno. Bueno, voy a compartir, para empezar, quiero compartir con ustedes una palabra para empezar, para dar inicio. Y ser fiel también con los que están puntualitos. Amén. Bien. Dice en Hechos 17, versículos 24 y 25. Dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es Él el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Amén. Yo creo que estamos en un tiempo precioso de Dios. Estamos en un tiempo en el que tenemos que aprovechar. Creo que lo que Dios está haciendo y lo que está permitiendo en el mundo, en las naciones, es para que cada hogar, cada casa pueda tener la presencia de Dios en su casa. Amén. Porque debemos entender que la iglesia no solamente, o sea, son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno de los que estamos aquí, tenemos la responsabilidad de encender esa llama en cada hogar, encender ese fuego del Espíritu Santo en cada hogar. Entonces, la verdad que me da mucha alegría. Yo sé que cada uno de los que está aquí, cada uno de los que está escuchando y que se conecta cada día que escucha la palabra de Dios, es una persona que Dios ha escogido, que Dios ha elegido para encender esa presencia de Dios en el hogar y en el corazón de cada uno de nosotros. Los padres somos los que tenemos la responsabilidad de llevarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Amén. Entonces, y si tú estás con padres en tu casa y que tus padres no conocen la palabra de Dios, tú como hijo tienes la responsabilidad de orar,
de orar para que tus padres se conviertan a Él, de orar para que eso que tú estás conociendo de Dios pueda ser transmitido a tus padres. Amén. Entonces, lo otro que les quería compartir bien rapidito es que, nosotros tenemos la necesidad de Dios, como dice su palabra. Dios no tiene necesidad de nosotros. Dios hizo todo. Dios hizo el cielo, Dios hizo la tierra, Dios hizo los árboles, los lagos, los mares. Todo ha sido creado por Dios. Él no tiene necesidad de nosotros, más nosotros tenemos necesidad de Él. Amén. Entonces, por eso debemos buscarlo cada día, y Él toma el control de cada uno de nosotros. Él toma el control de cada una de nuestras necesidades. Amén. Entonces debemos tener siempre esa confianza en Él, estar parados siempre sobre su palabra, sobre la roca, y entender de que nosotros debemos buscarlo cada día. Amén. Entonces, esa era la palabra que quería compartirles en este momento. Vamos a orar para dar inicio y tener un momento precioso de adoración en la presencia del Señor. Así que vamos a iniciar. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres el Dios de la tierra, el Dios del cielo, porque tú, Señor, creaste todo, Señor, lo que está a nuestro alrededor, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por habernos escogido un día, Señor. Te damos gracias, Padre, por habernos sacado del lugar donde nos encontrábamos, Dios. Y, Señor, y ponernos, Señor, en un lugar, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Rey. Padre, te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, que llene esta casa, que llene la casa de todos, Señor, las personas que están conectadas, Señor. Padre amado, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que tu palabra, Señor, que tu presencia pueda habitar en nosotros, Señor. Padre, te pedimos que tomes el total control, Señor, de la adoración. Toma el control de nuestras mentes, toma el control, Señor, de nuestra alma, Señor, de nuestro corazón, Padre amado. Señor, porque queremos rendírtela a ti, Señor. Señor, queremos rendirte, Señor, a ti, Señor, nuestra vida, Padre. Señor, te pedimos, Dios, que tú tomes el control, Dios, de la palabra que va a ser impartida, Señor. Que seas tú hablando, Dios, a través, Señor, de tu siervo, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos, a toda la gente que está conectada, los que están conectados a través de el Zoom, toda la gente que mi esposa saludaba hace un momento, pues sean bienvenidos un día más, y espero que tenga expectativa, ¿verdad? Tenemos que tener expectativa de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios va a hacer con todos nosotros. Y hoy es un día hermoso. Mira que está ahí en la casa, aunque sea que esté cocinando, que esté en la cocina, y dile, hey, es un día hermoso, vamos a crear una atmósfera. Dile, es un día hermoso, es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que hizo el Señor, dice la Biblia, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Salmos 150, todo lo que respire, que alabe a Jehová. Entonces yo quiero invitarte a que hoy podamos alabar y que podamos bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con alabanza, con adoración. ¿Qué le vas a traer a Dios? ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Tus fuerzas? Las fuerzas te las dio Dios. Por eso pudiste levantarte esta mañana, bañarte, vestirte, hacer desayuno, pudiste conectarte al Zoom. Dios te dio toda esa capacidad. ¿Qué vas a poner en manos de Dios? Tus recursos económicos, los recursos económicos que tiene, Dios te los dio. Pero ¿sabes qué? La alabanza y la adoración, cuando sale de un corazón agradecido, eso es un perfume a los pies de Cristo. Eso es agradable a Él. Y estamos celebrando Pentecostés, ¿verdad? Oh, qué tremendo que el Señor envía al Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo, ¿para qué? Para darnos vida. Envía al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, para que fuera nuestro abogado defensor, fuera nuestro compañero. Y en este día, todos nosotros vamos a adorarle a Él y vamos a glorificar y vamos a decirle al Espíritu Santo, bienvenido. Di conmigo ahí donde estás en tu casa, dile, Espíritu Santo, bienvenido. Vamos a decirle, dile, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Vamos a adorar al Señor y vamos a glorificarle a Él porque Él vive y reina en esta hora. Quiero invitarte a que junto con nosotros adoremos a Dios con esta canción. Ponle automático.
Llena toda esta casa, llena toda esta atmósfera, Dios. Cada hogar de los que está conectado en Instagram, de los que está conectado en Facebook, en YouTube, de los que están por Zoom, y Dios, que sus hogares puedan ser llenos de tu presencia, que una atmósfera espiritual poderosa llene cada lugar, Dios, trayendo esperanza, trayendo ánimo, Dios, trayendo alegría, trayendo gozo, trayendo paz, Dios. Te adoramos en esta hora. Hoy te cantamos y te adoramos a ti y solo a ti, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¿Qué tal si me acompañas y declaras conmigo? Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. A cada casa, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Vamos. Y bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Y bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, eres bienvenido a cada hogar, eres bienvenido a cada casa y a cada corazón. Espíritu Santo, tú eres el consolador. Jesús dijo un día: no los voy a dejar solos, sino que les voy a enviar un consolador que va a estar con ustedes siempre, que les va a enseñar todas las cosas y que les va a guiar a toda verdad. Espíritu Santo, tú eres aquel que fue enviado por el Padre para que cambiara nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Tú eres el que viene para consolarnos, para darnos nuevo ánimo, para activar creatividad en nosotros, Señor, para vivir vidas plenas y para vivir vidas alegres. Y hoy yo te pido que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Padre, inunde cada hogar, inunde cada familia, inunde cada vida, Dios, trayendo libertad, trayendo sanidad. Si alguien enfermo en esta hora, yo declaro sanidad sobre su vida, sanidad sobre su cuerpo, Dios. Tú le bendices, Padre amado. Oh, y bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Iglesia, bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Hoy nos despojamos, Dios, de nuestra capacidad humana, de nuestra autosuficiencia, Dios, y rendimos todo a ti, Dios, entendiendo que cuando ponemos nuestras vidas en tus manos, tú la puedes tomar en pedazos, la puedes tomar lastimada, y tú haces nuevas todas las cosas, y haces todas las cosas mejores, porque son hechas conforme a tu sueño, a tu pensamiento, al pensamiento que teníamos fijado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres bueno,
Oh, vamos una vez más a adorar al Señor y vamos a declarar una vez más y vamos a decir: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Vamos, Jesucristo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Eres bienvenido y bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Y bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Estás ahí en tu casa, puedes decirle al Señor, aleluya, puedes declarar y puedes decirle al que vive y reina que Él es bienvenido. Dile: bienvenido, Espíritu Santo. Vamos, dile: bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a esta casa. Adoramos, 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 Dios. Oh, eres grande, eres bueno, Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, grande eres, Dios. Te adoramos, te adoramos. Oh, grande eres, Dios. Oh, eres maravilloso, Dios. Digno de gloria. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Y milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso y milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú.
aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, y milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Gracias Dios, porque tú eres nuestro Dios eterno, tú eres nuestro Padre Santo, Dios. Tú eres el hacedor de promesas, Dios, y en ti todo es sí, es amén, Padre. Te agradecemos por tu fidelidad, Dios, y te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da, Dios, de en tiempos como estos poder bendecirte, poder alabarte. Te ruego, Dios, que tú nos hables por medio de tu palabra y que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas hoy. Que tú hagas de cada corazón que va a recibir esta palabra, Señor, tierra fértil, tierra en la cual tu palabra entre y dé fruto al 100 por 1, Dios. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y eres fiel, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero invitarte ahí donde estás, estés con mucha expectativa sobre lo que Dios quiere hacer en este día, sobre lo que Dios va a hablar en esta mañana a cada uno de nosotros, porque Dios simple y sencillamente quiere hablarnos, y hay una palabra especial de Dios para tu vida, para mi vida hoy. Y hoy tengo el privilegio y tenemos el privilegio aquí en la casa de amantes de su presencia de contar, ¿verdad?, con la visita virtual, la visita online, ¿verdad?, de nuestro amado pastor. Él es el pastor mío, de mi esposa. Él es el pastor que dirige o está nuestro consejero, el pastor bajo cobertura. Nos encontramos y para nosotros es una bendición, ¿verdad?, poder presentarles e introducirle a este hombre de Dios, ¿verdad? Espero que no se dejen impresionar por sus canas ni por su arruga y su edad, pero pese a todos los años que él tiene, es un hombre que Dios usa poderosamente y lo sigue usando. Cuando nosotros pues, le pedimos a Dios que nos dirigiera, quién teníamos el privilegio que fuera aquel pastor que nos diera el consejo, aquel pastor que incluso nos alara las orejas cuando tenía que hacerlo, ¿verdad? El Señor nos dijo, hay un anciano que él puede ser de mucha mucha bendición para ustedes. Así que yo quiero sin más darle la bienvenida a mi amado pastor Humberto Martínez. Bendición, pastor, gracias por estar con nosotros, y estamos ansiosos y expectantes a la palabra que Dios tiene y que le ha dado para que pueda compartir con nosotros. Bienvenido, pastor. Amén, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos están viendo por YouTube o por Zoom. La verdad para mí es un privilegio grande poder estar con ustedes de esta forma virtual y conectarnos juntos y poder participar de este servicio dominical. Estoy muy contento de verdad de que hay muchas iglesias que pese a la pandemia no se han dejado intimidar por la pandemia, sino que siempre encuentran los medios tecnológicos, la forma de poder llegar a muchos y ser de bendición. Así que estoy muy agradecido con el Señor por eso, por el pastor Leonardo y su esposa, la pastora Damiana, por Oswald que está allí, por todos los que están conectados, sus hijos, sus hijas espirituales o físicos, y de verdad muy, muy feliz. Estaba viendo que, bueno, hay una participante desde Venezuela, Flor. Mis respetos, mis saludos, de verdad que reciban la palabra del Señor. Yo creo que Dios tiene
grandes cosas, cosas poderosas, no solo para Panamá, sino para toda Latinoamérica. Así que estamos contentos con eso. Hoy yo quiero traer una palabra que he estado compartiendo con muchos en las redes sociales y en algunas invitaciones respecto al propósito de Dios para la vida de los hombres. Hoy la voy a enfocar distinta, por supuesto. Hoy quiero enfocarla más que todo a los padres, hablar al corazón de los padres, todos aquellos que Dios le ha permitido la oportunidad de tener hijos y aquellos que por alguna razón todavía pues no han contraído matrimonio, pero que futuramente, cuando llegue su tiempo, lo van a tener. La importancia de conocer el propósito de Dios como padres. Así que voy a leer inmediatamente la palabra del Señor y lo voy a hacer en Génesis capítulo 25, versículo 21, que dice de la siguiente manera: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Todo esto lo hemos leído en Génesis 25, 21 al 23. Voy a repetir el último versículo nuevamente. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por esta oportunidad. Bendecimos a todos los oyentes y todos los que van a escuchar y ver también, Señor, después de esta transmisión. Gracias por esta hermosa oportunidad, por el privilegio, Señor, de también ser un instrumento y un siervo suyo al servicio de su obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Colocaremos primero una base importante para todos los padres que están allí. Yo sé que muchos papás se están preguntando esta mañana tal vez: ¿para qué Dios llamó a mi hijo? ¿Para qué Dios llamó a mi hija? ¿Cuál es el futuro que Dios tiene para mi hijo o mi hija? Y cuando los hijos nacen, alguien dice por allí en algunas enseñanzas, y tiene razón en la parte física, más no en la espiritual, dicen que los hijos cuando nacen no traen un manual. Ellos simplemente vienen y uno va conociendo en el desarrollo de su vida todo lo que Dios tiene para ellos, y uno va en el camino como padres tal vez experimentando algunas cosas, pero sin duda alguna nosotros siempre vamos viendo en ellos dones, talentos y desempeños muy importantes en su vida. Ahora, si bien es cierto, no traen un manual físico, sí traen un manual espiritual. Hay un manual espiritual que Dios dejó para cada persona en la tierra. Todos los que fuimos creados en la tierra, fuimos creados con un propósito, y tenemos dones que son los vehículos que nos van a llevar a ese propósito. Nuestros hijos igualmente fueron llamados de esa forma. A veces confundimos los dones con el propósito. El propósito tiene que ver más con cuál es la razón por la que estoy aquí en la tierra, cuál es mi misión en la tierra, la misión final que debo desempeñar cuando estoy en la tierra. Cuando hablamos de los dones son simplemente las herramientas que nos van a permitir a nosotros llegar hacia ese propósito. Yo puedo tener un hijo pastor, pero el hecho de que sea pastor, el hecho de que sea profeta, el hecho de que sea músico, el hecho de que sea artesano en algún área muy prominente, no significa para nada que ya logró el propósito o que encontró el propósito de Dios para su vida. Más bien podríamos decir que los ministerios son dones. Cuando hablamos de ministerios para aquellos nuevos, son regalos de Dios que le da al hombre, y tenemos 28 regalos que Dios en la Biblia establece que se le dan al hombre. Hay personas que pueden ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, hospedadores, administradores. Hay gente con un sinnúmero de dones de sanidad. Sí, hay muchos dones. Sin embargo, todos ellos simplemente nos sirven a nosotros como vehículos, como instrumentos, como herramientas para que tan pronto nosotros podamos
llegar a una madurez espiritual, al tiempo de la madurez destinada por el Padre, el Señor Jesús, entonces se revele a nosotros esos dones. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, en algunos momentos, él está hablando de la madurez espiritual. Y a mí me gusta cuando el apóstol Pablo habla de la madurez espiritual, porque es allí donde el propósito es revelado a la vida de la gente. Entonces, yo quiero que usted comprenda y que usted pueda captar la importancia que tiene el conocer el propósito de Dios para nuestros hijos en este tiempo. Y les voy a poner algunos ejemplos para centrarme en el ejemplo central que acabé de leer. Número 1, cuando David nació, su papá no sabía que David iba a ser rey. Su papá lo vio como el menor de la casa y dijo, siendo el menor de la casa, él debe ir a atender las ovejas. Así que atendía las ovejas y simplemente era un pastor de ovejas. Lejos estaba del conocimiento de Isaí que su hijo era el futuro rey de Israel, y no solo el rey de Israel, sino uno de los reyes más grandes que Israel había tenido. Y no solamente eso, sino que lejos de la mente de Isaí estaba que en ese linaje vendría también Jesucristo, el Señor Jesús, muchos años después. Entonces, cuando Samuel llega a la casa de Isaí y va buscando a esa persona que el Señor le dijo, anda y búscalo y elígelo como rey, porque de la casa de Isaí lo voy a tomar. Samuel llega y Samuel le pregunta por los hijos. Isaí le estaba presentando a todos sus hijos y al final ninguno de ellos calificaba a los ojos de Dios. Así que cuando le dice Samuel, esos son todos tus hijos, él le dice, todavía queda el menor, pero él es pastor de ovejas. Entonces, qué triste que nosotros en algún momento podamos perder la perspectiva de Dios en nuestras vidas y pensar que un talento que tenemos o un ministerio que tenemos ya es el propósito de Dios. Porque ¿cuál era el talento de él? El talento de este muchacho era cuidar las ovejas, lo hacía muy bien, podía pelear contra osos, contra leones y custodiaba muy bien las ovejas, pero eso no significa que el ser pastor, ese don que él tenía de oveja, era simplemente su propósito. Eso iba a ser un instrumento para que futuramente fuera el rey, el pastor de una nación. Entonces, nosotros no podemos confundir, repito, propósito con llamado o propósito con dones. Los dones son simplemente herramientas que Dios le ha dado. Todos los que estamos aquí conectados o por YouTube, tendríamos que preguntarnos hoy, ¿cuáles son las herramientas o los dones que estamos viendo en nuestros hijos? ¿Qué cosas hacen ellos que nosotros quedamos sorprendidos en muchas formas? Hay niños que desde muy temprana edad tienen una capacidad para hablar, una elocuencia, tienen una facilidad de emitir palabras y tú dices, wow, eso está muy ligado al propósito por el cual Dios lo envió a la tierra. Hay personas que tienen algunas destrezas, hablando ya secularmente, que Dios les ha permitido desarrollar con el propósito de que un día puedan llegar a un nivel en el que cumplan la voluntad de Dios en la tierra. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años había un médico prominente en los Estados Unidos. Este joven se graduó de la Facultad de Medicina y al terminar inmediatamente hace sus primeros años de médico y el talento que tenía era muy bueno y fue muy prominente en esos primeros años. Pero él era cristiano y recibe un llamado de Dios para ir a África. Y cuando tiene que ir a África, este médico está pensando, wow, tal vez voy a desperdiciar mi vida porque puedo ser uno de los mejores médicos de los Estados Unidos. Pero hace caso al llamado de Dios, se va para África pese a todo lo que decían sus padres, sus conocidos, sus amigos, no te vayas, vas a perder el tiempo, no te va a ir bien, tú no fuiste llamado para ser un predicador, tú lo único que conoces es la medicina. Pero él sentía ese llamado ferviente en el corazón. Él sabía que la medicina era simplemente un don o un talento que Dios le había dado, pero que había algo más que él tenía que descubrir en su vida. Pasado un tiempo, este hombre llega a África y cuando llega allí, por 10 años está predicando la palabra, tratando con su forma, tratando de practicar la medicina, lo estorbaban para practicarla, pero trataba de hablar poco a poco mientras conocía el lenguaje de Dios.
Nadie se convirtió durante los primeros 10 años. Pero un día, en una tribu, el principal de la tribu estaba enfermo y los brujos, los hechiceros, los curanderos no tenían forma de llegar a sanarlo, no tenían la cura, no tenían el momento, y él pidió la oportunidad de ir hacia este líder de esta tribu para poder luego aplicar la medicina que conocía. Después de muchas luchas, finalmente se le permite. Él logra curar con medicamentos a este hombre, y se abren las puertas, se abre el canal y la oportunidad de poder hablarle. El pueblo ahora comienza a confiar en él. Mire lo curioso de esto, por favor, termino la historia. Unos días después, este hombre sale, este médico cristiano sale en una gira en África, y hubo un ataque de un león y se lo comió y lo mató. De pronto nosotros podemos pensar hoy día, pastor, qué historia más triste, terminó con el hombre en el vientre de un león. Pero cuando examinamos lo que ocurre después, toda una comunidad en África había aceptado a Cristo por el testimonio de este hombre, por haber aplicado la medicina, por todo lo que ocurrió esos días, y eso trajo un poderoso avivamiento en África. Hasta el día de hoy, millones de personas se han convertido a Jesucristo solo por esa acción en África. Entonces, no es cuánto vives en la tierra, y no es cuántos títulos logras, no es cuántos reconocimientos te dan en la tierra, sino que este hombre, cuando murió, pudo estar seguro de que había cumplido el propósito por el cual fue enviado a la tierra. ¿Cuál es el propósito de tus hijos? ¿Para qué fueron llamados tus hijos? Tal vez sean los próximos Marcos Guido, Marcos Barrientos, los próximos grupos de Miel San Marcos, sí, tal vez, pero tal vez no estén necesariamente en los grandes escenarios. Tal vez, como este médico, solo vayan de misioneros y ganen un pequeño pueblo, pero impacten a muchos otros. Tal vez el destino de José, como le decía a algunos en estos días, el destino de José era estar en la cárcel, y algunos decían, wow, pastor, pero esto se ve fuerte. Los hermanos de José lo venden, lo toman. José es llevado cautivo, está en la casa de Potifar. Ustedes saben todo lo que ocurrió en la casa de Potifar. Una mujer trata de acostarse con él y era la esposa de su jefe. Lo denigra, él no acepta, él sale huyendo. Ella dice que él trató de forzarla, lo meten preso. Y estando en la cárcel, allí Dios usa elementos importantes para sacarlo de la cárcel y llevarlo al palacio y colocarlo como el segundo después de Faraón. Un día sus hermanos vienen y él se descubre a sus hermanos y les da a entender que él ha sido llevado allí con un propósito. Sus hermanos están con temor y le dicen, wow, José, sabes que yo podría morir por tu mano, tú eres el segundo después de Faraón, perdónanos. Y lloraban y se humillaban. Y José les dijo, ustedes piensan que ustedes me trajeron a mí a la cárcel. Ustedes no me trajeron a mí a la cárcel, ustedes no me metieron en la cárcel. Fue Dios que permitió que yo estuviese en ese lugar, porque Dios, a través de mi persona, quiere traer a toda la casa de mi padre Jacob preservación. En otras palabras, le estaba diciendo, yo tenía que pasar ese proceso y llegar hasta la cárcel para llegar a ser el segundo en Egipto, para que cuando viniera la gran hambruna que mató a miles de personas en ese tiempo, yo estuviese exactamente en el lugar indicado que Dios me puso para que pudiera salvar la vida de la casa de mi padre Jacob. Entonces no fueron ustedes los que me trajeron por este camino, fue Dios que permitió este camino para preservaros la vida a vosotros. Entonces él entendió claramente, escúcheme, él entendió cuál era su propósito. Pero pastor, ¿por qué nos habla de esto? Porque el tema central de nosotros en este momento no es tanto que usted en este momento vea cuál es su propósito, sino usted como padre y como madre debe entender el propósito de Dios para sus hijos. La Biblia enseña una y otra vez que son los padres las puntas de lanza o los primeros que deberían conocer el manual en la vida de sus hijos. No debería ser el pastor, no tendría que ser el profeta, porque Samuel fue a buscar a David, porque simplemente Isaí no tenía una revelación
profunda de cada uno de los dones y talentos de sus hijos para llevarlos al propósito. ¿Por qué Dios utiliza instrumentos externos para decirnos qué va a hacer con nuestros hijos? Porque a veces nosotros estamos desconectados de conocer la voluntad de Dios para nuestra casa, para nuestros hijos. Triste y lamentablemente, eso ha ocurrido innumerable cantidad de veces en la Biblia. Y no es que es malo que Dios utilice un profeta, un pastor, un maestro y venga y le diga a usted, mire, este es su hijo y este hijo que usted tiene, Dios lo va a usar para esto. No es malo eso, pero eso debería ser la confirmación de lo que usted diga. Claro, cómo no, ya Dios me lo dijo, o gracias por decírmelo y confirmar lo que ya Dios me dijo. Yo soy el primero que debo entender cuál es la voluntad de Dios para mis hijos. Vayamos a la Biblia, el pasaje con el que iniciamos, en Génesis capítulo 25, versículo 21 al 23, les leo nuevamente lo que dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Isaac está casado, Isaac es el hijo de Abraham, Isaac está casado con Rebeca, e Isaac quiere tener un hijo, pero su esposa es estéril. El hombre de la casa siempre era el que se comunicaba con Dios, era una norma de su tiempo, de su cultura. Se comunicaba con Dios y dice, él oró por su esposa y cuando oró por su esposa, el vientre se abrió y ahora Rebeca puede concebir. Entonces Dios está contestando la oración de un padre que quiere tener un hijo. El asunto no se centra allí solamente, sino el asunto se centra más que todo cuando usted lee Génesis capítulo 25, versículo 22. Y a mí me impacta Génesis 25, 22 por una razón muy especial que yo quiero transmitir. Y yo quiero que usted escuche atentamente esta parte. Génesis 25, 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esa parte me impacta. Y dice, pastor, ¿por qué le impacta esa parte? Porque la primera parte era común que ocurriera. En la primera parte era normal, era común que un hombre orara por su mujer, que un hombre orara por sus hijos, que un hombre pusiese sus manos sobre sus hijos. Eso era lo normal. Pero mire, y por favor los padres no se vayan a enojar con esto que les voy a decir, pero yo creo que la responsabilidad de conocer la voluntad de Dios para los hijos no solo de papá, sino también de mamá. Ambos tienen la capacidad. Esta mujer sabe que su esposo ya oró por ella. Y esta mujer está allí y dice, pero yo siento como una batalla dentro de mi vientre. Lo normal, lo que el sistema exigía, lo que se pedía en ese tiempo, era que ella le dijera a su esposo y su esposo orara y le consultara a Dios porque su esposa tenía esta lucha dentro de su vientre. Eso era lo normal. Yo le llamo a esto cuando Dios rompe los protocolos. Y cuando digo Dios rompe los protocolos porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que Él puede hacer como Él quiera. Y Dios quiso romper el protocolo en ese momento en la tierra. Y la mujer también quiso, una mujer osada, una mujer sabia, dijo, yo no me voy a quedar con esto. Yo no voy a permitir que esta lucha continúe. Yo podría decirle a mi esposo, pero voy a romper los protocolos. Yo misma voy a Jehová Dios y yo le voy a preguntar. ¿Y qué usted cree que ocurrió? Dios le contestó. Wow, Dios siempre le había contestado a los hombres. Dios siempre le había respondido a Abraham, a Isaac, a todas las generaciones anteriores. Ellos, los hombres, iban y oraban, pero esta mujer dice, yo no registro que Dios por aquí esté escuchando mujeres para el orden de la casa, porque no era escucharla para un propósito distinto, sino para establecer el orden de la casa. Los papás ponían la mano sobre la cabeza de los hijos, los bendecían y le decían, tú serás un hombre fuerte, de guerra, valiente. Pero esta mujer, en vez de preguntarle a su esposo Jacob, dice, yo misma voy a ir a la fuente y voy a preguntarle qué tiene Dios para mis hijos. Lo hace y me gusta cómo Dios le responde. Dice, y le respondió Jehová, escuche, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, en otra versión dice en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor
servirá al menor. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Dios le está dando la respuesta a esta mujer. Yo he escuchado tantos predicadores y apoyo muchas de las cosas que dicen, pero en algunas difiero y eso no nos hace contrario, solo diferimos en algunos pensamientos. Yo leí algunos que decían que había una razón peligrosa en la familia de Jacob y de Rebeca, porque la Biblia dice claramente, se los leo, por ejemplo, dice en Romanos 8:28, antes de ir a ese texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué estaba pasando allí? Los predicadores dicen que en algunos momentos Jacob amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a su hijo, que iba a nacer con un propósito especial, a Jacob. Y dicen algunos, pero ¿por qué Rebeca, esposa de Isaac, va a amar más a un hijo que a otro? Y decían que la lucha de entre los dos hijos, entre Esaú y Jacob, cuando nacieron, esa guerra que había entre ellos, era porque un padre amaba más a un hijo y otro amaba más a otro hijo, y eso trajo la decadencia del hogar. Pero no es la que la Biblia me enseña a mí. Lo que la Biblia me enseña a mí es precisamente, voy a leer los Génesis 25:27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces usted se pone a pensar y tal vez concuerde conmigo qué triste historia se ve cuando estamos observando que un padre ama más al otro. Pero no era que Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Una mujer sabe que ella ama a sus hijos por igual. Pero había una palabra profética de Dios en Rebeca que ella guardaba en el corazón. Eso es lo diferente. No era que lo amaba más. Lo que ella amaba de Jacob era el sueño de Dios, el propósito de Dios en la vida de Jacob. Ya Dios le estaba diciendo, Jacob va a ser el que gobierna, Jacob va a ser el que va a llevar el propósito adelante. Él va a estar como señor de su hermano. Ya Dios se lo había revelado. Pero ¿por qué entonces Rebeca cuidaba tanto a Jacob? Porque el hombre que daba la bendición en la casa era Isaac, el padre. Y si Isaac, el padre, tenía un modelo, atención padres, tenía un modelo de hijo, ¿cuál era la formación de Isaac? A Isaac le gustaba la caza, ir con las armas, cazar animales, eso le encantaba a Isaac. Entonces, eso mismo, él vio esa característica en su hijo, y él dijo, wow, este hijo salió como a mí me gusta también. A mí me gusta la caza, y a mi hijo también Esaú le gusta. Entonces, a veces nosotros los padres vemos que hay hijos que tienen características parecidas a las nuestras, y nosotros decimos, es que si yo soy plomero y él salió plomero, este es. Que yo soy médico, él es médico, gloria a Dios. Pero el otro no, porque el otro, imagínense, cuando estudio la cultura hebrea me doy cuenta de que cuando dice que era hombre de tienda, Jacob, lo que quiere decir es que era un cocinero, un hombre de atender la casa. Ahora imagínense a Jacob, por favor conmigo, imagínense a Jacob con un delantal. No sé si usaban delantales en ese tiempo, pero traigámoslo a nuestro día. Pónganle un delantal y el hombre está barriendo, picando guiso, partiendo cebolla, lavando lentejas para guisarla, picando con su mamá. Y yo me imagino cuando Isaac, su padre, pasaba, diría, a este no le voy a dar la bendición, porque yo le doy la bendición a este y wow, voy a tener grandes dificultades si le doy la bendición. Este hombre es un hombre de casa, este hombre es como un hombre así muy, muy pasivo, no puedo darle la bendición a este hombre de esta forma. Así que llega un momento donde él dice, ok, ¿a quién se la daría? Yo se la daría a Esaú, dice dice Isaac, perdón, porque Esaú es un hombre de casa, de guerra, de violento. Ese es el que puede llevar adelante la casa. Entonces, ¿cuál era el criterio para dar la bendición? Un criterio natural y humano.
Yo creo que si Isaac hubiese orado a Dios, Dios le hubiese dicho lo que su esposa sentía y le hubiese revelado también su propósito para la vida de Jacob. Pero se dejó llevar por un criterio natural. Mientras tanto, la esposa, no queriendo violentar el orden de la casa, sino buscando la voluntad de Dios para sus hijos, sí conocía el orden de Dios. Lo que ella tal vez no entendía era por qué su hijo le gustaba estar en las tiendas, pegado a ella, cocinando. Parece una locura, ¿verdad? Cocinando. ¿Cómo iba a usar esto como herramienta o como arma? Es imposible utilizar un arma como esta y uno la ve como alejado de la realidad. No es un arma para pelea. De ninguna forma es un arma para pelea el querer cocinar, el querer tener las lentejas. No es de nada un arma. Así que cuando vemos esto, estamos viendo a un hombre que es preparado por Dios para un propósito. Al final de los años de la vida de Isaac, había que dar la bendición a uno de los hijos. Y él está hablando con su hijo Esaú y le dice: Esaú, ve, caza un animal, y después que cazas un animal, entonces prepárame un potaje, un guisado, y tráemelo para darte la bendición. Su esposa escucha esta conversación, pero ella sabe que en el sueño de Dios, el propósito de Dios para la vida de su hijo estaba en Jacob. No es que Dios no amaba a Esaú, pero había un propósito definido en la vida de Jacob. Entonces, ¿qué hace su esposa? Su esposa simplemente toma la oportunidad y ahora la herramienta que parecía no útil para muchos era una herramienta en manos de Dios. Porque ahora el muchacho que era cocinero iba a usar su destreza para lograr el propósito. Es una cosa impactante. Lo que no debió ocurrir. Nadie ha peleado nunca con un plato de lenteja, pero este muchacho iba a pelear con un plato de lentejas y no lo iba a cocinar solo, sino que su mamá le está diciendo: trae tú algunos guisantes y vamos a preparar un guisado. ¿Y quién mejor que la esposa para conocer cómo come el papá y qué le gusta al papá? ¿Quién mejor que ella? Ella era el mejor instrumento y el mejor aliado que ella tenía. Génesis 27:5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza, escúcheme, y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Entonces, si ella era la mejor aliada de su hijo, ese era el momento. Yo me imagino a Jacob picando guiso, a su mamá preparando la carne, y entre los dos haciendo el mejor potaje que se ha hecho en la historia. Los dos peleando con un arma de cocina, que no era un arma natural en ese tiempo, pero era el arma que Dios iba a utilizar para llevar a este pequeño muchacho, Jacob, al propósito, lograr el propósito. Al final de la historia, resumo, ese guisante se le lleva a Isaac, y con ese guisante, con esa preparación de ese alimento, es como Isaac finalmente da la bendición a Jacob. Ahí hay una cantidad de cosas que ocurren en el camino, pero ese guisante precisamente sirvió para llevar a Jacob al propósito. Esaú, en algún momento de la historia, se encontró con su hermano, con Jacob. Una vez Esaú venía muy cansado. Cuando venía cansado de cazar, Esaú ya tenía un plato de lenteja bien preparado y bien guisado, un hombre de cocina. Y cuando llega le dice: dame de comer. Él le dice: véndeme tu primogenitura. Y él le dice: ¿para qué yo quiero esta primogenitura? Dámela. Y él dijo: te la voy a dar por este guisante, por este plato de lenteja. Y con ese plato de lenteja, también Esaú juró que le daba a él la primogenitura. Pero lo había hecho de forma sin pensarlo. Entonces, pero para Dios
todo esto daba legalidad a lo que iba a ocurrir en el futuro, porque el primero siempre tenía que ser el que llevaba la batuta. Entonces, pero en este momento Esaú se había despojado de la primogenitura, así que no se entró en ilegalidad. Él se despojó de la primogenitura y la vendió por un plato de lenteja. Ahora faltaba el segundo paso, que fue el que les expliqué al principio, cuando Rebeca, junto con su hijo Jacob, preparan el segundo potaje, el segundo cabrito con lenteja y todo aquello con lo que le hayan echado, y se lo llevaron a sus padres. En resumen, toda la batalla que logró Jacob en la casa fue a través de la cocina. Entonces Dios no necesita las grandes intervenciones de grandes ministros para hacer cosas. Dios necesita de padres que estén alineados con Dios, de padres que le pregunten a Dios, pregúntele. Dios no le va a decir a usted, no te quiero decir, tengo que decirle al gran predicador. No, no. Dios te va a decir, es que ellos no son hijos del gran predicador, son tus hijos. Nadie va a sentir como tú. Nadie va a pensar como tú. Antes de que sus hijos se vayan de casa, cuando sus hijos un día le miren a los ojos y le pregunten, papá, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Mamá, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Somos nosotros los que tenemos que darle la respuesta. Yo sé que le va a parecer un poquito duro esto, pero somos nosotros los que tenemos la respuesta para ellos. No son los externos, somos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En intimidad con Dios, en oración con Dios. ¿Puede, pastor, tal vez usted dice, darnos algunas referencias de casos en la Biblia donde Dios le reveló a los padres lo que iba a hacer con sus hijos? Por supuesto, hay una innumerable cantidad de casos. Cuando Dios le habla a los padres de Sansón, ellos quieren tener un hijo y Dios se los da. Ellos le están diciendo, este va a destruir a los filisteos, este va a ser el que va a gobernar, el que va a destruir a todos los enemigos. Pero también le decía, este no puede tomar vino, él no se puede acercar a animales muertos. Le daba todo el mapa del que le estoy hablando, se lo daba allí, todo. Le decía, este es el mapa. Así ocurrió con Juan el Bautista también. Cuando ellos quisieron buscar la voluntad de Dios, el ángel se aparece y le dice, este también, porque Juan el Bautista, igual que Sansón, eran nazareos, así que le decían, este se va a guardar de sidra, de vino, se va a guardar de animales muertos. Aquí está el mapa de él será grande y él preparará el camino para cuando el Señor Jesús venga. Él será el que va. Ya le estaba diciendo todo el proceso, le estaba dando todos los planes. Cuando Jesús nació, también se le reveló a María como madre acá física en la tierra el propósito y se le dijo claramente, él será el Salvador, él va a tener todo el propósito. Hay personas que dicen, pastor, yo nací, mis padres no son cristianos, ahora ¿qué hago yo? Para eso Dios proveyó padres espirituales. Ahí viene la paternidad espiritual. Si tú no tuviste padres y madres cristianos que entendieran el propósito, no que no te amaran, todos te aman, pero que entendiera el propósito de Dios para tu vida, allí intervienen los padres espirituales. Y el padre espiritual entonces cuando interviene, él llega y te va a decir, hijo mío, el propósito de Dios para tu vida he orado y es este. Ese es el trabajo de los pastores, ese es el trabajo del liderazgo, ese es el trabajo de los padres espirituales. Pero tristemente hoy día los padres espirituales quieren decirle a toda la congregación cuál es el propósito de Dios para su vida. Momento, eso... Tu trabajo de hacerlo es con aquellos que todavía no lo conocen. Tu trabajo de decirlo es con aquellos que no han tenido la oportunidad de tener un papá o una mamá que tenga relación con Dios. Ese es tu trabajo. Tu trabajo como padre espiritual para una congregación es más cuidarla, protegerla, alimentarla, verificar que estén bien. Ese trabajo es magnífico como padre espiritual. Pero esa pequeña línea que no debo cruzar de ir al hijo ajeno y decirle, para esto te llamó Dios, tengo que tener cuidado allí. Tengo que tener cuidado, porque yo debería, si sus padres son cristianos, debo preguntarle primero, ¿ustedes ya conocen el propósito de Dios para su vida? No, no lo conocemos. Bueno, oremos juntos para que Dios se lo revele, guiar a sus padres para que la bendición salga desde el hogar, desde la casa, para que se entienda que estos chicos no son huérfanos, sino que estos chicos tienen padres cristianos que les aman y que lejos de tener estudios teológicos, usted no necesita estudios teológicos, usted no necesita instituto bíblico, necesita escuelas ministeriales tampoco, no necesita tantos títulos y tanto conocimiento. Esto no lo tenía Rebeca.
Rebeca no estaba calificada en su época ni siquiera para ir a consultar a Dios. Ella, como una mujer humilde, dijo: pero es que esto está en mi vientre, esto está aquí, yo necesito, Señor, que tú me digas cuál es el propósito de Dios para mi vida. Usted no tiene que ser una mujer o un hombre letrado. Usted tiene que amar a sus hijos, y yo sé que lo hace. Igual los padres tienen que amar a sus hijos, y Dios va a traer respuesta para su casa. Entonces, hay muchas ocasiones donde el apóstol Pablo inclusive hablaba a Timoteo y le decía que la abuela de Timoteo lo había inculcado en el camino del Señor. O sea, ya en la obra de evangelista que traía Timoteo había sido revelada a Timoteo a través de su abuela. Así que había una paternidad espiritual desde el hogar, y Pablo lo único que está haciendo es reafirmar una paternidad espiritual para cuidarlo en otras áreas de su vida, para reafirmar el don de evangelista que había en él, para reafirmar su ministerio y darle consejo. Hoy día, finalmente termino y le digo, hoy día la gente está haciendo todo menos buscando la voluntad de Dios para sus hijos. El niño quiere estudiar una carrera. Usted tiene que ser respetuoso de eso y animarlo a esa carrera, pero qué bueno que hayan padres que de repente digan: hijo, oremos, vamos a orar para que cuando esto ocurra, cuando llegue la oportunidad de estudiar en la escuela, en el colegio, cuando vayas a practicar una profesión, yo quiero estar seguro como padre de que esa es la vía, el rumbo por el que el Señor te quiere llevar para que logres tu propósito. En la universidad hemos visto estudiantes que entran a una carrera, salen y van para otra, salen y van a otra, y salen y van a otra, no terminan ninguna, están dando vueltas. Hoy son líderes de damas, mañana de jóvenes, pasado de caballeros, después están en la música, después están jugando fútbol. ¿No lo han notado? Los chicos son así, después están metidos en el béisbol, y mañana están en el basquetbol, y usted dice: oye, pero ¿qué es lo que va a hacer mi hijo? Ese es el momento precisamente donde Dios está buscando que nosotros los padres conozcamos la voluntad de Dios para nuestra casa. Quiero animarles. Acá tenemos, como esto es en vivo, hay una alarmita por allí. Animarle a que usted encuentre el propósito de Dios para su casa, de que encuentre el propósito de Dios para su familia, para su hogar. Yo estoy muy contento de haber estado en esta transmisión y poderle llevar a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo y qué debo hacer como padre? ¿Qué es lo que me toca a mí como padre hacer para llevar a mis hijos al propósito de Dios en todas las áreas de la vida? No para imponerle a mis hijos. Evalúo los dones que hay en ellos, evalúo todo lo que ellos están haciendo, discierno lo que están haciendo y oro a Dios para que los lleve al propósito. Y la primera palabra de parte del cielo a los hijos respecto al propósito, termino, se la damos los padres. Y en momento en que nosotros no la tengamos, entonces los padres espirituales tendrán que actuar en ese sentido. Qué bueno es tenerles a ustedes con su familia. Si usted dice: pastor, ya mi hijo creció y se fue de casa, no es tarde, no es tarde. Todavía podrías orar y llamar un día a su hijo y decirle: ya encontré para qué estás aquí en la tierra. Dios me dijo que tú vas a hacer esto. No importa, Moisés a los 80 años, logró saber para qué estaba en la tierra. ¿Qué le parece? A los 80, su madre lo escondió, su madre lo crió allí mismo en el palacio de Faraón, pero él nunca descubre para qué fue llamado. 40 años después trata de tomar la justicia en su mano y falla. Y luego de esos 40 años es desterrado. 40 años después más todavía, a los 80 años, ve una zarza, se acerca y Dios lo confronta y Dios le dice: te estoy llamando para esto. Qué bueno hubiese sido que sus padres lo hubiesen sabido desde antes. Saber el propósito de Dios para nuestros hijos desde antes les van a evitar tantos malos momentos, tantos dolores, tantos desaciertos, porque ellos van a saber que sus padres le han orientado y le han llevado por el camino correcto. Así que nunca es tarde para comenzar. Y aquellos que dicen: pero sus padres no quieren hacerlo, yo soy la abuela. Ya le dije, como Timoteo, su abuela. Ahí están las abuelas, viendo a los nietos, orando a Dios y llevando a sus hijos y diciéndoles: sabes que tu hijo que tienes allí, ese hijo Dios te lo llamó para esto y esto y esto y esto. Y eso va a traer mucha bendición. Así que
estoy muy contento de que ustedes puedan estar en esta transmisión y muy agradecido con Dios. Todos los padres en algún momento vamos a cometer errores, los cometemos sin duda alguna, pero qué bueno que aunque Jacob estaba a punto de cometer un gran error, dar la bendición a quien no la tenía, ya Dios tenía un plan. Y por su mamá, Rebeca, que estaba conectada con el cielo, hubo la oportunidad de que al final de los días pudiese ser bendecido de forma sobrenatural Jacob. Así que ella amaba el sueño de Dios en Jacob. No era que no amaba a Esaú, pero Esaú tenía otro propósito de Dios en la tierra. Quiero que oremos por sus hijos, quiero que oremos por sus casas, quiero que juntos podamos decirle: Señor, ojalá antes que mis hijos salgan de casa ya vayan muy conocidos de cuál es el propósito de Dios para su vida. Como les dije hace un momento, cada vez que intentó hacer algo mal Sansón, sus padres les decían, ¿recuerdan que sus padres les decían: hijo mío, no te es lícito tener mujeres que sean filisteas? ¿Por qué sus padres lo sabían? Porque Dios se los había dicho. Hijo mío, no te es lícito acercarte a los animales muertos. ¿Por qué lo sabían? Pero es que todos los niños se acercan cuando muere un animal y llegan y juegan con ellos. A ti no te es lícito. Nosotros tenemos el mapa de la casa para tu vida. Cada hijo es distinto. Y si tenían otros primitos, ellos dirían: estos son primos y estos también pueden, pero tú no puedes, porque tú tienes un don, un ministerio, un propósito distinto en la vida. Así que cada uno de los que estamos aquí, cuando termine mis días, yo quiero tener dos cosas cumplidas. Como pastor, como padre, como esposo, quiero tener dos cosas cumplidas. Cuando yo muera, ojalá alguien en mi lápida allí coloque la palabra: cumplió el propósito de Dios para su vida. Así el propósito de Dios para mi vida sea solo como la de Samuel. ¿Sabe cuál fue el propósito de Dios para la vida de Samuel? Ir a encontrar a David y ungirlo, punto. Él no fue al palacio, él no fue el rey, ya, él cumplió, punto, se acabó. Ese fue su propósito. Otros tal vez logren otras cosas, pero llegar a cumplir ese propósito es lo que yo quisiera. Y número dos, que cuando mis hijos lleguen a viejo y ya yo no esté, ellos sepan cuál es el propósito de Dios para su vida y digan: yo no tengo que estar buscando todo lo que me digan los predicadores para ver qué Dios quiere hacer conmigo. No, yo no quiero hacer eso. Yo tuve un papá humilde que un día se sentó conmigo, oró conmigo y me dijo: así dice el Señor. Y me dio el mapa de lo que Dios quería para mi vida. No fue otro que me lo dio allá afuera. Ahora atesoro ese mapa y ahora voy a cumplir el propósito de Dios. Y cuando tenga mis hijos a la vez, también seré como papá y mamá. Pero si el papá no lo hace, ahí estará siempre mamá como Rebeca, diciendo: si alguien se equivoca en casa, yo estoy lista también para pelear por mis hijos y buscar el propósito de Dios. Y en mutuo acuerdo, a veces se logra el mutuo acuerdo, establecer esta señal. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el momento que nos permites vivir y gracias por la oportunidad que les da, Señor, a nuestros hermanos de conectarse a través de las redes sociales o a través de este canal de Zoom. Gracias por lo que estás haciendo, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Damos gloria y honra, Señor, por la vida del pastor Leonardo y su esposa Damiana, Señor, por sus hijas, Señor, que sabemos que tienen ministerios, dones, talento y un propósito en la tierra, por cada uno de los que están conectados que tienen sus hijos y que a partir de hoy, Señor, ya no van a estar pensando solamente en qué profesión le van a dejar, en qué escuela le van a matricular, cuáles libros y cuáles mejores bolsas o mejores zapatos o mejores cuadernos, mejores vestidos le van a dar. No estarán pensando solamente, Señor, en cómo será el 15 años y ahorrar para el 15 años. Más allá de todo eso, Señor, estarán ahorrando para el propósito, estarán ahorrando para el vestido espiritual, para el diseño espiritual. Estarán más preocupados en que ellos cumplan el propósito de Dios que todo lo demás. Por eso a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por abrir
nuestro entendimiento y hacernos, Señor, saber que Nike, que Adidas, que Gucci, que Reebok, que todas las grandes marcas, Señor, no traen el propósito y no traen a nuestra vida, Señor, ninguna revelación. No son malos usarlos, Señor, pero más que eso hay un vestido espiritual que solo nuestros padres nos pueden poner, y ese vestido va a ceñirse a nosotros perfectamente, porque es el vestido del propósito y la razón por la que tú nos pusiste en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Espero que estén